Nació en una familia acomodada de empresarios, pero por diversos motivos tomó la decisión de unirse al mundo del crimen organizado. Luego de varios años abandonó ese mundo y decidió convertirse en youtuber e influencer. No obstante, las sombras de su pasado jamás dejaron de perseguirlo, hasta que finalmente todo terminó de la peor manera. Hoy les voy a contar todo lo que pasó con el caso de Camilo Ochoa, alias El Alucín. ¿Cuáles son las últimas noticias de este caso? ¿Qué dicen sobre su mujer y sus extraños comportamientos? Y también la relación que hay entre este caso y el de la influencer Valeria Márquez. Camilo nació en una familia con dinero, pues sus familiares fundaron la cadena de restaurantes El Pollo Loco en Sinaloa, México. Digamos que desde niño fue alguien a quien nunca le faltó nada ni pasó por necesidades. A inicios de los 2000, entonces, Camilo Ochoa era un joven acomodado que trabajaba en la empresa familiar. Tenía apenas 20 años y ya manejaba varios autos y negocios. Pero todo cambió un día en Nuevo Laredo, cuando un comando armado tocó su puerta. Eran más de 60 hombres en unas 15 camionetas, vestidos como agentes de la AFI, es decir, la Agencia Federal de Investigación. Derribaron la puerta y se llevaron a Camilo Ochoa a la fuerza. Lo golpearon y le dieron un mensaje claro: somos la maña, somos los Zetas. Camilo les respondió que no conocía quiénes eran, pero ellos le dijeron que en realidad habían intentado secuestrar a su hermano, pero al verlo a él lo terminaron eligiendo, ya que notaron que era como el mayor consentido de su padre. Durante 7 días Camilo estuvo secuestrado. Su padre, con contactos importantes, negoció con estos secuestradores vinculados al narcotráfico. Y así, tras pagar un rescate millonario, Camilo fue liberado. No obstante, ese secuestro marcó un antes y un después en su vida. Camilo contó que esa experiencia fue como una especie de inyección de adrenalina. Le cambió la mirada de la vida y lo llevó años más tarde a involucrarse él mismo en el mundo narco. No por dinero, sino por necesidad de esa dosis de peligro que tanto lo había atraído. Fue así como Camilo dejó atrás su vida cómoda en la empresa familiar, impulsado, como les comentaba, no por necesidad, sino por adrenalina. Vendió parte de sus negocios y eligió el camino peligroso, uno donde el dinero corría rápido y el riesgo era parte del juego. En el año 2014, cuando tenía 32 años ya, Camilo se mudó a Culiacán y se reunió con Damaso López Núñez, alias El Licenciado, figura clave del cártel de Sinaloa. A partir de ahí quedó a cargo de una plaza en Mazatlán, una posición de poder donde controlaba territorio y operaciones. Además, en sus primeros años en el mundo del crimen organizado, Ochoa utilizó el nombre Carlos Ochoa Delgado, su nombre real. Sin embargo, con el tiempo adoptó el alias Camilo Ochoa para mantener un perfil bajo y evitar asociaciones directas con su familia y su pasado empresarial. Así que sí, Camilo se llamaba originalmente Carlos. En el año 2016, con el regreso del Chapo a prisión, comenzaron las disputas internas dentro del cártel. El licenciado le ordenó a Camilo que secuestrara a aliados de los hijos de Guzmán, los Chapitos, una táctica habitual en esa guerra por el territorio. Pero según Camilo, dentro del grupo de los Chapitos existía una línea ética opuesta a esas prácticas. Ellos no secuestraban, no extorsionaban ni robaban a los civiles. Y Camilo sostenía que el Chapo había dejado instrucciones claras: evitar esas acciones para no atraer atención innecesaria. Por esto Camilo se negó a hacer lo que le estaba pidiendo el licenciado, y eso lo metió en ciertos problemas, pues hicieron que lo metan directamente a la cárcel por portar un arma de uso exclusivo del ejército. Ahí fue cuando vino el punto de quiebre de Camilo. Mientras él estaba en prisión, su padre enfermó gravemente. Con el corazón destrozado, Camilo pudo salir solo un día de la cárcel para visitarlo en el hospital. Fue ahí, frente al lecho de su padre, donde comprendió el precio verdadero de su carrera. Pues el hecho de que él hubiese elegido ese camino oscuro llevó a que toda su familia sufra su decisión.
Se cuenta que incluso el padre de Camilo, para que dejara de estar metido en ese mundo, le ofreció cederle toda su fortuna. Pero para ese momento Camilo ya tenía hijos, así que más que el dinero, fue la mirada triste de sus hijos lo que lo convenció de dejar ese mundo turbio. No obstante, con esto en realidad vendría lo peor. Camilo salió de prisión en abril del año 2022. Fue ese momento el que marcó el comienzo de su nueva vida. Ahí dejó definitivamente el narco ya saben qué y se volcó al mundo digital. En mayo de 2022 lanzó su canal de YouTube llamado Soy Camilo Ochoa. Ahí empezó a compartir contenido muy directo, hablaba sobre su pasado criminal, vivencias dentro del cártel, enfrentamientos y el precio emocional de esa vida. Camilo hablaba sin ningún filtro. Relataba anécdotas del narco como advertencia. Y contaba todo esto justamente de que él se metió en este mundo no por necesidad económica, sino por adrenalina. Su estilo crudo y sin caretas cautivó a muchos y generó controversia en otros. Rápidamente esto lo llevó a volverse famoso. Su canal de YouTube alcanzó los 348.000 seguidores, igualando a sus audiencias en Instagram y en TikTok. En ciertas entrevistas que dio, Camilo contó que su objetivo era advertirle a otros jóvenes sobre este mundo. No obstante, muchos lo criticaron por aprovecharse de su pasado para lucrar. Su estilo provocador y sus relatos sobre su vida en el narco ya saben qué, los cuales muchos consideraban exagerados o alucinantes, lo llevó a ganarse el apodo de El Alucín. En paralelo al crecimiento del canal de YouTube y de la fama en general de Camilo, también fue creciendo el conflicto entre los chapitos y la facción llamada La Malliza dentro del cártel de Sinaloa. Los videos de Camilo se volvieron fuente y ventana para entender esa guerra interna que estaba creciendo, lo que lo colocó a él en un lugar de gran exposición y lo llevó a tener un conflicto muy grande con algunos miembros del cártel. El día 16 de agosto de 2025, Camilo Ochoa fue asesinado en su domicilio en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en Morelos. Su cuerpo fue encontrado por su propia esposa a las 5 de la tarde en el baño de la vivienda. Ochoa presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Según las primeras versiones, el ataque fue un acto directo. Se cuenta que un hombre encapuchado vestido con una sudadera gris y pantalón de mezclilla irrumpió en la residencia, disparó contra Ochoa y huyó en un vehículo blanco. Se dice que además de su esposa, sus hijos se encontraban en la casa al momento de los hechos. Horas antes del crimen, Camilo Ochoa había publicado un video en Instagram donde desafiaba a sus críticos y mostraba atuendos con referencias al narco ya saben qué. En el video expresó que él quería más haters, reflejando una actitud desafiante en donde realmente Camilo mostraba no tenerle miedo a aquellas personas del cártel con las cuales estaba teniendo muchos conflictos. Pero este crimen va mucho más allá de un simple video de Instagram y YouTube. Varios meses antes, el día 9 de enero de 2025, se registró un episodio escalofriante en Culiacán. Aeronaves sobrevolaron la ciudad y arrojaron volantes impresos en blanco y negro, acusando a más de 25 figuras públicas, cantantes e influencers, de ser colaboradores de los Chapitos, la facción conformada por los hijos de El Chapo Guzmán. Entre los nombres señalados estaban Peso Pluma, Marquitos Toys y el propio Ochoa alias El Alucín. Estos volantes contenían alertas al público. Se solicitaba a la ciudadanía que evitara consumir contenido de esas personas. El mensaje central decía lo siguiente: ¿los conoces? Denúncialos. Ante esta situación, Camilo no se quedó callado e hizo un video en respuesta. Dice, ya estás en la lista, porque todos me escriben y me ponen, ya estás apuntado en la lista, ya estás en la lista y todo eso. Me imagino que por las fechas me tomaron en cuenta para meterme a alguna rifa, algún sorteo o al intercambio o algo de eso. Gracias por tomarme en cuenta. Yo también los quiero mucho, bendiciones. Y pues me quedo sin palabras, o sea, cada vez que me ponen, ya estás en la lista, pronto. Nomás no me dicen la fecha, pues, pero quiero saber cuándo, pues, para saber si llevo yo también un regalo de intercambio o cómo está el asunto. Porque todo el mundo me pone, ya estás en la lista. Muchísimas gracias y bendiciones a todos y feliz Navidad.
Como ustedes podrán notar, Camilo desde el principio fue una persona bastante abierta a hablar sobre este mundo narco, sobre sus enemigos. Nunca mostró miedo ni intentó buscar, digamos, que su final fuera así de trágico. Por eso muchas personas, por el contenido que hacía en sus videos sin filtro, de forma provocadora y demás, consideran que él básicamente se buscó su propia muerte, sin importarle qué iba a pasar con su esposa y sus hijos una vez que él no esté. Incluso también haciendo todo esto claramente ponía en riesgo la vida de su esposa y de sus hijos. Y lamentablemente esto fue así porque los asesinos de Camilo llegaron a él a través de su esposa. El canal de YouTube Pie de Nota filtró hace poco un audio en donde se escucha a quien le decían el Mini-Leak que quería contratar un hacker para obtener la ubicación precisa de Ochoa, con el objetivo claramente de quitarle la vida. Y ustedes se preguntarán quizás quién es este Mini-Leak. Él es nada más ni nada menos que el hijo de el licenciado, y con quien Ochoa había tenido mayor conflicto durante el último tiempo mientras él hacía sus videos en YouTube. En el siguiente audio, como les comentaba, el Mini-Leak justamente expresa que quiere contratar un hacker que le facilite su plan de quitarle la vida a Camilo Ochoa. Tipo hacker, no es un hacker pues, pero que clona teléfonos y la chingada, que él ubicaba gente a través de redes sociales y eso. Chingas a my Camilo entonces. Entonces yo pienso que esta semana me lo consigue, pues se va a usar sus correos, sus teléfonos, sus redes sociales de su casa. Si Felipe hago favor, ¿no? Sí, algo. Mediante un link, los hackers lograron acceder al celular de la esposa de Ochoa y así saber un montón de información sobre él, que iban desde datos personales hasta ubicaciones en tiempo real. Según se dice, la mujer de Ochoa no sabía que su celular había sido infectado y que él mismo le estaba pasando información crucial a los futuros asesinos de su esposo. No obstante, a pesar de que se dice que su esposa no tuvo nada que ver, luego del crimen salió la siguiente nota, que se titula de la siguiente manera: la misteriosa esposa de Camilo Ochoa, el influencer, asesinado en Morelos el sábado 16 de agosto. En varias de esas grabaciones, dice la nota, refiriéndose a sus videos de YouTube e Instagram, Ochoa aparece junto a su esposa, una mujer rubia de figura esbelta, con quien posaba sonriente, bailaba. Aunque ella acompañaba con frecuencia a Ochoa en sus publicaciones, nunca se develó su nombre y su participación solía ser discreta, sin demasiada interacción frente a la cámara. Tras la noticia del crimen, algunos usuarios comenzaron a comentar la actitud de la mujer en esos clips. Mientras unos la describen como distante e incómoda, otros llegaron a afirmar que parecía cargar con un malestar no dicho. En redes sociales se multiplicaron las interpretaciones. Se nota que no lo soportaba, ella bien fría con él, no eran felices, escribieron algunos usuarios convencidos de que el lenguaje corporal de la mujer decía más que las palabras. Entre el recuerdo y la especulación, la figura de la esposa de Camilo Ochoa quedó envuelta en un velo de misterio, alimentando las dudas sobre su vida personal. Y yo me pongo a pensar, la verdad, que su esposa tenía verdaderos motivos para mostrarse distante o preocupada, ya que claramente era consciente de que su esposo se estaba metiendo en problemas muy serios que tranquilamente ponían en riesgo su vida y la de sus propios hijos. En general, la historia de Camilo Ochoa, el Alucín, no es solo una historia de un influencer a quien le quitaron la vida, sino más. Es un reflejo también de la atracción peligrosa que ejerce todo este mundo narco. En el caso de él, la atracción no fue el dinero sino la adrenalina, pero muchos jóvenes con necesidades se terminan volcando a ese mundo porque ven que les puede dar dinero fácil, entre comillas. Muchos creen que meterse en este mundo les abrirá puertas a una vida de lujos y poder que prácticamente vienen de forma instantánea. Y se meten ahí ignorando las consecuencias que les puede traer esa vida. Este caso nos vuelve a recordar que el dinero, la adrenalina o la fama obtenida por medios peligrosos tienen un precio que nadie debería pagar. En este caso uno podría decir, bueno, Camilo Ochoa se buscó, entre comillas, su muerte o no le importó, digamos, arriesgar su vida. Pero para mí el tema está en que él ya tenía una familia e hijos cuando hizo todo esto. Y literalmente, tranquilamente le podrían haber hecho algo muy malo a sus hijos, que son niños totalmente inocentes. Y siento que en realidad el problema aquí fue que él no
cuidó correctamente a su familia. Porque sí, obviamente cada uno hace con su vida lo que quiere. Si te quieres arriesgar, hacer videos en YouTube o, no sé, poner lo que sea antes que tu vida, hacelo. Pero no estés arriesgando a, por ejemplo, niños inocentes o a tu esposa que nada tiene que ver. Por otro lado, si hablamos de videos que intenten exponer a todo este mundo narco, sí siento que puede resultar valiente, digamos, el hecho de que alguien hable sin filtros y sin miedo. Pero como les digo, el problema aquí para mí fue más que nada que había niños en el medio y también una mujer que eran totalmente inocentes. Afortunadamente, al menos a ellos no les pasó nada. Y bueno, con esto no quiero decir que Camilo se haya merecido su final, pero sí, de alguna forma, todas estas fueron crónicas de un crimen anunciado. Muchos de los que siguen el canal saben que estoy muy comprometida con el caso de Valeria Márquez. Tengo una serie en donde me veo todos los directos y los voy resumiendo como para sacar información y entender en verdad cómo era su vida o qué pasaba durante los días previos a los hechos. Lamentablemente, pese a que el caso de Valeria sucedió hace varios meses, las autoridades prácticamente no han avanzado en la investigación del mismo. Y si bien el caso de Camilo Ochoa es muchísimo más reciente, Internet ya ha encontrado una oscura conexión entre ambos casos. Y es que podría existir algo muy particular de por medio. Luego de que se hiciera viral el crimen de Camilo Ochoa, usuarios en Internet notaron que él y Valeria Márquez estaban usando el mismo collar al momento de su muerte. Se trataría de un dije de una mano. Y aunque es conocido como la mano de Fátima, también tiene otros significados. En estas imágenes podemos ver a ambos influencers utilizando el mismo dije. Y algunos usuarios han explicado que como les comentaba, llamado la mano de Fátima o Hamza, es usado para alejar el mal de ojo y atraer la buena suerte. Otros usuarios afirman que podría ser la mano de Orula, el orilla de la sabiduría y el destino en la santería. Y en Internet, muchos usuarios que creen en estas cosas han asegurado que el hecho de que ambos tuvieran la mano de Fátima no es coincidencia. Y señalaron que quizás los influencers habrían presentido que algo malo estaba por suceder, por lo que trataron de protegerse, utilizando justamente este dije. Mientras que otros usuarios han descartado esta conexión, asegurando que es una simple coincidencia. Coméntenme ustedes qué opinan. ¿Creen en estas cosas o simplemente creen que en verdad se trató de una coincidencia? Para mí es eso, una coincidencia, aunque sí hay que admitir que es muy loco que los dos hayan utilizado exactamente el mismo dije. De hecho, por lo que estuve viendo en los directos de Valeria Márquez, a este dije ella se lo coloca literalmente unos días antes del crimen, porque en la serie que les comentaba vamos por los primeros días de mayo y ahí ella aún tiene colocado el collar con la palabra Márquez, es decir, su apellido, y otro dije que le regalaron unos días antes. Todavía no utiliza el de la mano de Fátima, por ende deduzco que literalmente lo empezó a utilizar unos días antes del crimen, lo que hace más escalofriante a esta coincidencia. Seguramente en las actualizaciones de esa serie que hagan los próximos días vamos a poder ver bien cuándo fue el momento exacto en el que ella empezó a utilizar este dije y bueno, vemos si encontramos algún tipo de coincidencia más o hecho particular que haya sucedido en esos días. Y lamentablemente, tras ver todos estos casos de otros influencers que fueron asesinados, uno puede notar que se ejecutan de una forma muy parecida. O sea, en el caso de Camilo, fueron personas a interrumpir en su casa y le dispararon directamente de una. Muy similar a lo que le pasó a Valeria Márquez, con la diferencia que a ella le quitaron la vida en su salón de belleza. Pero digamos que el modus operandi, por así decirlo, es muy similar. Y yo, con todo lo que vi, no creo que Valeria haya estado involucrada en este mundo complicado en el cual sí estaba inmerso o estuvo inmerso Camilo Ochoa en algún momento. Sí hay una diferencia muy grande entre ambos casos y es que Camilo hacía estos videos provocativos, seguía hablando de ese mundo complicado, exponiendo gente y demás. Con la diferencia de que Valeria desde siempre se mostró como una chica normal. Una joven absolutamente normal que estaba viviendo la vida de cualquier otra chica de 23 años. Parece a simple vista que hay algo turbio, porque ella era una chica que se sometía a muchos tratamientos estéticos que quizás pueden parecer costosos, que tenía un negocio a corta edad, pero viendo todos sus directos y analizando su vida,
encontramos que todo eso tiene una explicación lógica. Y no creo por eso que ella haya estado involucrada en este mundo complicado. No obstante, sí me llama mucho la atención, ¿no? Esta similitud en los casos. Algunos decían que el hecho de que Valeria haya mencionado al cártel Jalisco Nueva Generación en un directo la podría haber puesto en peligro, pero ya analizamos ese directo y la verdad es que ella lo menciona de una forma muy así nomás, muy pasajera, como cualquier persona que está hablando con su amiga y tira un simple comentario nada más. O sea, no tiene ni un cuarto que ver con todo lo que hacía Camilo Ochoa, por ende los finales son muy similares, pero la vida anterior de ambos fue muy distinta. Así que no sé, la verdad, por el modus operandi me da a pensar que lo que le pasó a Valeria está relacionado con lo que le sucedió al resto de los influencers, pero como su vida era muy distinta, al menos por lo que ella mostraba públicamente, siento que no tiene nada que ver esto. Al menos que ella haya estado viviendo una vida aparte que no contaba, que no mostraba jamás en sus directos. Pero bueno, esto ya no lo sé. Todavía continúo viendo todos los directos, me quedan todos los del mes de mayo, así que vamos a ver si se encuentra algo con eso. Creo, más que nada, como les decía, que Valeria no estaba metida en nada de esto y este caso tiene a otros responsables de por medio. Me puedo equivocar, sí, pero bueno, es mi impresión hasta ahora por todo lo que pude ver. Coméntenme qué opinan ustedes de todo esto. Esmeralda FG era una influencer mexicana. Su nombre real era Esmeralda Ferrer Garibay. Tenía apenas 32 años y compartía su vida con miles de seguidores en TikTok. Sus videos mostraban lujos y un estilo de vida conocido como de buchona, en donde se suelen mostrar viajes, autos de alta gama y marcas exclusivas. Esmeralda también estaba casada y tenía 2 hijos. A veces de igual manera mostraba los regalos costosos que les daba. Por otro lado, tenía un perrito Pomerania, una raza que es conocida por ser muy costosa. Parecía que Esmeralda lo tenía todo en la vida. Pero tras esas luces, lujos y filtros de TikTok, se estaba dibujando una historia muy oscura. Esmeralda Ferrer Garibay era una mujer de 32 años que construyó su vida pública en TikTok con el usuario de Esmeralda FG222. Empezó en el año 2020 con videos de lip sync y retos divertidos, pero rápidamente evolucionó. Sus publicaciones pasaron a mostrar una vida aspiracional. Viajes, autos de lujo, cirugías estéticas, ropa de diseñador y mascotas adorables. Todo presentado con una estética muy llamativa. Con el tiempo, Esmeralda acumuló más de 20.000 seguidores y millones de me gusta que reflejaban esa mezcla de fascinación y polémica que generaba su contenido. Pero no todo eran marcas lujosas y paisajes bonitos. En varios clips, Esmeralda se atrevía a lanzar frases provocadoras, como por ejemplo decía: miren las ventajas de tener un novio narco. Y solía acompañar algunas de sus publicaciones con narco corridos y ciertas canciones que solían estar ligadas al mundo del crimen organizado. Ese contraste entre glamour y provocación, entre lujos y peligros, convirtió a Esmeralda en una figura bastante polarizadora. El día 7 de agosto de 2025, Esmeralda compartió un video con sus seguidores. Un clip muy sencillo. Ella hablaba sobre su día a día mientras conducía su auto. Pero lo que Esmeralda no sabía era que ese sería el último video que grabaría y compartiría. A mediados de agosto, varios vecinos del tranquilo barrio de San Andrés en Guadalajara dieron aviso a la policía de que desde una camioneta estacionada desde hacía varios días en una de las calles salía como una especie de olor muy fuerte. Las autoridades se dirigieron de inmediato hasta el lugar y allí hicieron el peor descubrimiento. En el interior de la camioneta se encontraban los cuerpos envueltos en plástico de una mujer, un hombre y 2 niños. Parecía ser como una familia completa. La investigación dio luego un giro aterrador al rastrear el último recorrido que había hecho esa camioneta. Pues así se descubrió que la misma, antes de terminar donde fue hallada estacionada, había pasado por un taller mecánico conocido como La Araña. La policía fue a investigar a este lugar y dentro encontraron varias manchas de sangre y casquillos de bala.
Todo apuntaba a que aparentemente la familia había sido asesinada en ese taller mecánico y que después los colocaron a los cuerpos en esa camioneta para abandonarlos en donde fue encontrada. El fiscal que tomó el caso no dudó y dijo lo siguiente: las pruebas casi confirman que el crimen ocurrió en ese taller. Como vemos, el caso en sí era totalmente espantoso. 4 personas habían sido asesinadas y entre esas 4 se encontraban 2 niños. Pero el tema estaba en ver quiénes eran las víctimas. Varios días después se terminó por confirmar que las víctimas eran Esmeralda, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus 2 hijos de 13 y 7 años de edad. Lamentablemente ya se sabía entonces la identidad de las 4 personas fallecidas, pero ahora había que ver quién lo había hecho y por qué. Como sabemos, Esmeralda compartía a veces algunos videos con mensajes un poco provocativos, hablando del mundo del crimen organizado y demás. Así que muchos se pusieron a pensar, ¿será que hacer eso la puso en peligro y la llevó a tener ese espantoso desenlace? Lo primero que hicieron las autoridades fue volver al taller mecánico, conocido como La Araña, y allí detuvieron a 2 trabajadores del lugar, identificados como Héctor Manuel Valdivia Martínez y un hombre apodado como El Chino. Las autoridades se los llevaron y les tomaron declaración, pero como no encontraron evidencia concluyente en contra de ellos, tomaron la decisión de liberarlos. Lo que vino después, sin embargo, fue totalmente escalofriante. Al salir de la fiscalía, a Héctor Manuel Valdivia, uno de los hombres que fue arrestado para ir a declarar, lo estaban esperando 2 familiares, con el objetivo más que nada de ir a buscarlo y llevarlo hasta su casa. Pero apenas salieron los 2 hombres que habían sido llevados a declarar, fueron interceptados por un comando armado. Este comando secuestró a Héctor Manuel y a sus 2 familiares, los que lo habían ido a buscar, mientras que el Chino logró escaparse. Todo esto hizo que ese taller mecánico y todas las personas relacionadas al mismo pasaran a un segundo plano. Pues luego de estos secuestros, la Fiscalía de Jalisco estableció una hipótesis mucho más sólida. El móvil del crimen de Esmeralda y su familia seguramente estaba relacionada con actividades de mundos mucho más peligrosos. Y aunque Esmeralda sí es verdad que era una personalidad de internet destacada y que a veces tiraba estas frases provocativas, las autoridades comenzaron a creer que no fue por los videos que ella hacía ni lo que decía que se llevó a cabo el ataque, sino que más bien la culpa estaba dentro del entorno de Esmeralda. Roberto Carlos Gil Licea, el esposo de Esmeralda, se dedicaba a la compraventa de vehículos usados y al cultivo de jitomate en Michoacán, México. En base a esto se empezó a considerar que esas operaciones quizás podrían haber generado conflictos con otros actores. O quizás que el esposo de Esmeralda se había empezado a rodear durante el último tiempo con personas equivocadas vinculadas al mundo del crimen organizado. Así quizás el motivo real del crimen hacia la familia estaba más relacionado por ahí con un ajuste de cuentas o algún conflicto territorial o por dinero de enemigos quizás que se había hecho el esposo de Esmeralda. Y que ella haya hecho esos videos no tuvo absolutamente nada que ver con todo esto. La noticia del asesinato de Esmeralda FG y su familia sacudió obviamente de una forma muy profunda a la comunidad digital. En TikTok, su última publicación, la del día 7 de agosto, mostrando su día a día en el auto, se llenó de mensajes tristes y tributos espontáneos. Y en medio de todo esto, en la prensa se generaron diversos titulares y publicaciones que recordaron una vez más el caso de Valeria Márquez. Pues las dos eran más o menos de la misma zona, se dedicaban a las redes sociales, eran más o menos influencers, y tuvieron finales similares, aunque en el caso de Esmeralda, toda su familia pagó por el entorno en el cual estaba su esposo. Y terminaron perdiendo la vida 2 niños que nada tenía que ver, eran niños totalmente inocentes. Actualmente no se sabe muy bien qué pasó con este testigo, quien fue secuestrado junto a 2 de sus familiares. Pero aparentemente, al menos hasta la fecha en la cual estoy grabando este video, siguen desaparecidos. Pude encontrar esta
nota que dice lo siguiente: familia de Héctor Manuel asegura que es inocente. Familiares de Héctor Manuel Valdivia Martínez, su cuñado José Manuel Arredondo y su yerno Gary Omar Silva González se manifestaron en la glorieta de la Minerva para exigir a las autoridades que avancen la investigación sobre la privación de la libertad de los 3 sujetos, derivada del asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer y su familia. Es muy cortita la nota, la verdad no dice mucho más que eso, así que yo calculo no se debe saber tanto qué es lo que está pasando. Pero bueno, aparentemente, como pudieron ver, siguen estas 3 personas privadas de su libertad. Lo que deja, ¿no?, realmente ver lo complicadas y peligrosas que son estas personas que están detrás de este caso, porque claramente secuestraron a uno de los testigos para evitar que quizás termine hablando, ¿no?, con el objetivo de silenciarlo para siempre. Es espantoso realmente ver este año cómo se está perdiendo la vida así, les están quitando la vida a tantos influencers ahí en México. Sucedió lo de Valeria Márquez, lo de Camilo Ochoa, ahora Esmeralda. Hay más también, que son casos que no hablamos en el canal, pero ellos 3 no son los únicos. Y bueno, lo peligroso que está todo, la verdad, y cómo ninguno tiene ni posiblemente va a tener justicia, lamentablemente. Da mucha bronca, la verdad, pero creo que sí invita todo esto un poco a la reflexión de pensar que realmente si estas porquerías, esta gente asquerosa en el mundo existe, pero no nos tenemos que meter ahí ni cerca ni por todo el dinero del mundo, chicos. Yo les decía cuando les contaba el caso de Camilo Ochoa que para mí él podría haber, no sé, hecho con su vida lo que quería, exponerse lo que quería, pero al hacer todo lo que él hacía ponía en peligro a su familia. Y este caso comprueba eso, porque el esposo de Esmeralda era posiblemente el que estaba como con todos los conflictos y terminaron pagando sus hijos también todo eso. O sea, eran 2 niños. ¿Cómo puede ser que exista gente tan soreta en esta tierra para hacerle eso a 2 niños inocentes? O sea, estamos hablando de personas que secuestraron a 2 niños y posiblemente les dieron, ¿entienden? O sea, a 2 niños inocentes que no tenían nada que ver con los líos en los que puedan llegar a meterse sus padres. No tiene límites la maldad humana, honestamente, pero bueno, estas cosas existen y si ustedes deciden involucrarse en este mundo complicado, no solamente ponen en riesgo su vida, sino también la de sus seres queridos, de sus familiares, y créanme, no hay dinero que valga eso. Cosas materiales como por ejemplo decir, ay, me compré un bolso Gucci, me compré, no sé, una cartera de tal, no chicos, o sea, no vale la pena esas cosas. Lo importante es que uno tenga un trabajo bien, para vivir bien, para tener una buena calidad de vida. No es necesario llegar hasta ese punto. Si lo pueden lograr de forma honesta, genial, los felicito. Pero no por eso van a ser menos exitosos ni nada. Traten de tener una vida plena, buena y feliz, porque esos lujos no son para nada necesarios y no vale para nada la pena meterse en estas espantosidades para conseguir esas cosas. No, son ideas que a veces Instagram o el sistema en sí, me ponía re filosófica, pero nos quieren hacer creer, pero no necesitamos esos lujos para ser felices. Tengan una vida plena, una vida feliz, disfruten a sus seres queridos, a las personas que los rodean y créanme, eso sí vale verdaderamente la pena. El día 16 de septiembre de 2025, 2 colombianos que se dedicaban a la música desaparecieron tras salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Uno de ellos era Byron Sánchez Salazar, de 31 años, conocido como B. King. Y el otro era Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, más conocido como Regio Clown. Tras estar desaparecidos varios días, finalmente se hizo el peor de los hallazgos en medio de una carretera, pues encontraron los cuerpos sin vida de estos 2 músicos con claros signos de haber sido asesinados. Pero ¿quiénes eran específicamente estas 2 personas? ¿Qué los llevó a ese trágico destino? Y sobre todo, ¿quiénes están involucrados o involucradas en su crimen? Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B. King, tenía, como les comenté, 31 años. Y era originario de Colombia. Su nombre empezó a sonar en la escena urbana gracias a su estilo fresco y colaboraciones con otros artistas de reggaetón y música latina.
King no solo logró alcanzar la fama como cantante de estos estilos, sino que también pudo construir una imagen fuerte en las redes sociales, donde mostraba tanto cómo era su vida en Medellín como los viajes que hacía por Latinoamérica en sus giras y demás. Su lema era la perseverancia. Él siempre buscaba dejar en claro que venía de abajo y que con mucho esfuerzo la música puede cambiar tu destino. Por otro lado tenemos a Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años, mejor conocido como Regio Clown. Él era un DJ con un estilo propio, que mezclaba música electrónica con géneros urbanos, lo que lo hizo destacar en la escena nocturna mexicana. Aunque él era colombiano de nacimiento, se dice que llevaba varios años residiendo en México, donde justamente se había ganado este espacio respetado en la vida nocturna de Polanco y otras zonas exclusivas de la capital. Regio Clown era descrito por sus colegas como una persona muy alegre y con una energía que en verdad prendía fiestas y clubes. Su apodo no era ninguna casualidad. Cuando él estaba en la tarima, se dice que tenía como la costumbre de interactuar con el público, por ejemplo, haciendo bromas y así. Era como una especie de payaso, literalmente, según decían sus amigos. Y de ahí le vino el apodo como de clown, que es payaso en inglés. Tanto Regio Clown y King no solo compartían la nacionalidad, porque los dos eran colombianos de nacimiento, sino también su pasión por la música. Quizás fue eso lo que los unió, pues los dos se dice que eran muy buenos amigos. Lo que nadie sabía era que esa amistad y esa alegría que irradiaban iba a apagarse, digamos, de la peor manera. El día 11 de septiembre, King llegó a México para tocar en diversos eventos junto a su amigo Regio Clown. Ese mismo día, los dos se dirigieron al gimnasio Smart Fit en la zona exclusiva de Polanco. Los dos fueron como a entrenar al gimnasio y ahí grabaron en la que se convertiría en su última historia. Más tarde, ese mismo día, se dice que los dos tenían planeado almorzar con unas personas. Según su manager, ese fue el último momento que tuvo noticias directas de ellos, pues luego sus teléfonos dejaron de responder y simplemente Regio Clown y King desaparecieron. Pasada la medianoche, tras no recibir respuestas ni señales, sus familiares comenzaron a preocuparse. Y fue entonces cuando denunciaron ya formalmente la desaparición de los dos. Un día después, el día 17 de septiembre, encontraron dos cuerpos con características similares a las de los dos artistas junto a una carretera en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Si bien los dos cuerpos parecían ser efectivamente los de King y Regio Clown, recién unos días después, el día 22 de septiembre, terminaron por confirmar que lamentablemente sí eran ellos dos. Ahí fue justamente cuando se ampliaron las investigaciones y comenzaron a surgir algunos detalles inquietantes sobre lo que había detrás de lo sucedido. Resultó ser que el día en el cual ellos desaparecieron, unos minutos antes, Regio Clown envió una serie de mensajes a su pareja que se terminaron convirtiendo en pistas clave. Como podemos ver en esta captura, primero él le puso que se iba a reunir con alguien apodado El Comandante y con un tal Mariano, y que prefería que todo fuera en un lugar público. La pareja entonces le pide que le mande la ubicación en tiempo real y él lo hace, pero antes Regio Clown mandó lo que sería su último mensaje, que decía lo siguiente: no confío en nadie. Después de eso, los celulares de los dos directamente se apagaron totalmente y quedaron sin respuesta. Nadie sabía quién era este tal Comandante ni este Mariano con los cuales ellos dos se iban a encontrar supuestamente ese día. Pero lo que se empezó a deducir era que podía tratarse de personas claramente vinculadas con gente peligrosa. Y esta idea tomó más fuerza cuando salió a la luz el hecho de que junto a los cuerpos de los dos, tanto de King como de Regio Clown, aparecieron unos mensajes, como una especie de hoja, sería así, con un mensaje que acusaba a los dos músicos de chapulines.
una palabra que en este contexto significaría como traidores. Gente que se cambia de bando, que colabora, digamos, con diferentes grupos criminales. Este mensaje decía ser escrito por parte de la familia michoacana, que es un grupo criminal de México. Entonces, en base a esto, uno podría pensar o deducir que, bueno, por ahí los músicos se involucraron con personas pesadas, se cambiaron de bando, traicionaron, entre comillas, a algún grupo y algo así. Pero esto no era lo único que había pasado, ya que Be King tiempo antes había denunciado públicamente que él recibía amenazas y temía por su vida. Así es, Be King dijo que recibía amenazas, pero no de cualquier persona. Supuestamente él se sentía amenazado por su expareja, la DJ llamada Marcela Reyes. Y además también por un contacto de ella, un hombre conocido como Pichi, que lo habría estado como presionando a Be King desde la cárcel. Era como que Be King decía que recibía estas amenazas de la cárcel, que no era tan extraño porque se comentó que la pareja actual de su exmujer, de Marcela Reyes, estaba preso justamente. En este video que les voy a mostrar a continuación, el propio Be King cuenta que temía por su vida y da más detalles acerca de las amenazas que recibía por parte de su exmujer y personas relacionadas o vinculadas con ella. Acá dice que yo voy a quedarme callado porque me manda una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona, no me interesa meter aquí a terceros. Yo les voy a subir las pruebas de lo que me dijeron, pero voy a tapar el nombre de la persona porque pues no sé quién es ni me interesa saber. Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan intimidando, mi gente? El derecho a la libre expresión de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano, no puede ser intimidado, mi gente, por hablar y contar su historia. Entonces, a todas las personas que me están viendo, por favor, espero su apoyo y que estén pendientes de eso. En base a esto, en un momento le preguntaron a Marcela Reyes si ella efectivamente estaba saliendo con alguien que estaba en la cárcel. Y ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. O sea, dio una respuesta muy extraña que se podría interpretar como un sí. ¿Está privado o no privado de la libertad? Pues yo solo te voy a contestar una cosa. Si fuera así, es un tema que no me avergüenza. En estos lugares hay muchos seres humanos maravillosos. Incluso afuera hay más gente mala que mucha de la que está adentro. No tengo en contra nada de las personas que están ahí, pero ni lo confirmo ni lo niego. Ya he aprendido muchísimo de mis relaciones anteriores. Dios mío, cuando uno las expone, cuando se da cuenta la gente quién es la pareja de uno, eso es muy complejo. Entonces ahora mismo la estoy protegiendo como mi tesorito, estoy súper enamorada, yo creo en el amor y creo que hay muchas maneras de amar, ¿cierto? Todos los amores son diferentes, ninguno se parece al otro y el que estoy viviendo ahora es espectacular, pero sí te puedo decir que es de los amores más grandes de mi vida. Bueno, no sé qué opinaron ustedes, pero para mí su respuesta es más un sí, sí estoy con alguien que está preso, que un no. A ella la siguieron acusando claramente de posiblemente ser la responsable de lo que le sucedió tanto a Be King como a Regio Clown. Y ella, ante las acusaciones, contestó lo siguiente. Según dice este medio, dijo: me niego a cargar una responsabilidad que no me corresponde. Y agregó: hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo. Exijo a los gobiernos de México y Colombia que se esclarezca de manera transparente, rápida y con rigor lo que sucedió con Byron. Mi petición no es política, dijo, es humana, se trata de la verdad. La verdad de Byron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí. Solicito el apoyo de todas las personas, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos para viralizar este llamado a las autoridades correspondientes. Necesitamos que este caso no se archive, que no se oculte, que no se ignore. Mi compromiso es con la memoria de Byron.
no descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia. Finalmente, la mujer concluyó con: me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y de México. Y bueno, por acá tenemos lo que serían las capturas de pantalla de las historias que ella hizo diciendo todo esto. No obstante, recordemos que el propio Becky grabó un video diciendo que él responsabilizaba a su ex Marcela Reyes de cualquier cosa que le pueda llegar a pasar y que en verdad temía por su vida. ¿Y por qué se pudo dar esto? Bueno, él dio una entrevista hace un tiempo donde describió como que estuvo en una especie de relación bastante tóxica. Ellos estuvieron casados y todo, pero él describe a esos años como muy oscuros. Además, Becky da a entender que cuando medio que ella vio que no podía controlarlo más a él y demás, empezó a salir a hablar mentiras y a inventar cosas en contra de él. Hasta que, bueno, obviamente llegó un punto en el que Becky se cansó, rompió con ella y ahí aparentemente todo explotó. Pero ahí no terminó todo, ya que un tiempo después la propia Marcela Reyes comenzó a denunciar que ahora era ella la que estaba recibiendo amenazas. Y según esta mujer, las amenazas no eran solamente dirigidas hacia ella, sino también a su propio hijo. Reyes mostró algunas capturas en sus redes sociales de estas amenazas que le llegaban y las mismas decían frases intimidantes como: sabemos dónde está tu hijo, o lo que hay es cómo localizarla. Es decir, como que ahora pareciera que las amenazas pasaron de ir hacia él, hacia ella y hacia el hijo. Lo que hace que el caso se vuelva un poco más confuso porque no se sabe muy bien quién está detrás de estas amenazas, si efectivamente es alguna persona relacionada al vínculo de Marcela Reyes o no, o si por ahí de verdad esta persona no tiene absolutamente nada que ver con ella. Es extraño porque si las amenazas, según Becky, provenían del entorno de su ex esposa, sería extraño que ahora ella misma las esté recibiendo. Al menos que todo esto no sea más que una estrategia como para desviar la atención y que las personas piensen que efectivamente Marcela no tiene nada que ver con esto. Aún hay muchos misterios que resolver en este caso. No se sabe quién era el comandante. Según algunas fuentes, este tal comandante podría tratarse de un sujeto llamado Christopher, que suele presentarse en ambientes nocturnos de la Ciudad de México y se hace llamar ahí justamente el comandante. Y en el círculo de antros y bares presume trabajar para el gobierno por ser parte de cuerpos policiales. Pero no se tiene mucha certeza de que esto sea realmente así o de que sea esa persona, el mismo comandante con el cual se reunieron los músicos antes de ser asesinados. No se sabe tampoco cómo los músicos se encontraron con estas personas, si fueron engañados, si sabían muy bien dónde se estaban metiendo. Eso ya no se sabe. Por los mensajes que dejó Regio Clown pareciera que medio que sí eran conscientes de que iban a verse con gente peligrosa, pero bueno, no se sabe muy bien. Tampoco, como podrán haber visto, se ha precisado dónde exactamente los dos fueron ejecutados, pues la mayoría de los informes indican que los cuerpos fueron trasladados y después abandonados en esa carretera, pero no se sabe muy bien dónde ni cómo les quitaron la vida. Hay que ver qué se sigue descubriendo en los siguientes días. Sale muchísima información sobre este caso también de forma constante, así que por ahí, para cuando ustedes estén viendo este video, ya haya muchísima más información, porque pasan varios días desde que grabo hasta que los publico. Por ende, si hay algo que haya pasado que sea extremadamente importante, se los voy a estar dejando en un comentario fijado. Y si no, ya vamos a hablar de las nuevas informaciones en un siguiente video de actualización. Espero les haya resultado de interés todo este video. Vimos hoy dos casos muy fuertes, la verdad. Y bueno, de los cuales tanto toda Argentina y México están hablando y salen informaciones constantemente. Por eso les digo, muy probablemente tengamos actualizaciones de los dos pronto. Les diría que posiblemente en el siguiente video. Mientras, esperemos que avancen las investigaciones y se pueda hacer justicia por todas las víctimas. Bueno, vamos con una actualización del caso de Valeria Márquez. Y para hoy, chicos, hay tremenda actualización. Vieron que yo les dije en otros videos que tenemos cierta conexión, ustedes y yo, con este tipo de cosas. Y hoy no fue la excepción, me volvió a pasar lo mismo. O sea, yo tenía preparado, lógicamente, todo el video, todo lo que iba a ser la actualización del caso de Valeria en sí.
y estaba hace un par de horas nada más con el celular. Justo en ese momento yo estaba así con el celular, no sé haciendo qué, y me llega un mensaje de uno de ustedes con una parte muy importante de la información que vamos a ver hoy. Lógicamente, como esto sucedió hace un par de horas atrás de ponerme a grabar, pude como preparárselas súper bien. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, lo de siempre. Les voy a presentar lo que ya tenía preparado y en general la información que me llegó hoy, que es demasiado importante, y para el próximo video ya lo vamos a profundizar. Vamos a estar hablando a detalle de eso. Y la verdad es espeluznante, les digo, cómo se van conectando las cosas. Hace unos días estaba viendo que en TikTok un joven que habla inglés pero sigue muchísimo el caso de Valeria, que es Cocoa o algo así, es su TikTok, o sea, no sé cómo se hace llamar el mismo, pero en la cuenta dice Cocoa, dio cierta información que la verdad no sé exactamente cuáles son las fuentes, pero es bastante interesante. Pues él comentó que aparentemente la familia, los familiares de Valeria Márquez ya fueron investigados por la fiscalía y que no se considera que ninguno de ellos sea sospechoso. Esto lo digo porque, bueno, se habló muchísimo de que capaz los tíos, que capaz cual o tal, pero bueno, a mí siempre me pareció que nada que ver. No obstante, por ahí quedaron algunas personas como pensando, frente a tanta desinformación, por ahí los tíos habrían estado involucrados o algo así. Bueno, lógicamente no, y aparentemente incluso, supuestamente la fiscalía los investigó y descubrieron que no hay nada sospechoso en ellos. Consideran aparentemente que la familia no tiene ninguna participación en los hechos, y además se comenta de que a uno de los exnovios de Valeria no se lo considera sospechoso. No todos los ex, y se los digo porque esto es demasiado importante, sino a uno solo, como que la fiscalía consideró que no tendría nada que ver. Para mí, lógicamente, ese uno es Fernando Saldívar, que yo les dije, para mí él no tiene nada que ver, podrá hacer todo lo que uno quiera, podrá caerte bien o mal, podrá haber mentido con la línea de tiempo en la cual él estuvo realmente con Valeria o no, pero no siento que esté involucrado en los hechos. Pero, como les digo, a uno solo. Hay otro exnovio quien aparentemente seguiría en la mira. Y lógicamente, ¿quién podría ser este exnovio? Sullivan, ¿no? Lógico. Y es justamente de él de quien tenemos que hablar hoy y en donde está la información más fuerte en esta actualización. Antes de pasar a lo más importante, vamos a recordar un poquito quién fue Sullivan en la vida de Valeria y qué hacía. Él sí fue su último exnovio formal, convivían juntos, estuvieron viviendo juntos un tiempo, hasta que se separaron y Valeria se fue a vivir a la casa esa que todos conocimos con sus tíos. Pero el tema es, ¿cómo era esa relación? ¿Qué hacía Sullivan con ella? La plaza salía sola. No voy a superar este puto día. La Valeria y yo en la plaza, güey, plan sano. Te regresas a la verga, espérate a las 8:30, eran las 8:10, güey. Y yo no voy a llegar en 20 minutos, puedo saber cómo chingados le hace, porque te quedo aquí 8:30. Y yo, terminando de comer, voy. No, ya te quiero en la casa, vete, pero ya. Pero con nada más. A ver, manda video. Manda video, no, espérate. Voy a regresar al palenque. Y yo le dije que voy a ir. Él me dijo riendo de que jaja, no vas a ir. Y yo, es que no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que voy a ir. Sí, vale. Y ya estábamos arriba del Uber y así me dijo, ¿dónde estás? Y yo iba saliendo de mi casa. Y yo de que, yo voy para el palenque, voy saliendo del coto. Vale, ya te dije en buena onda que no vas a ir. Güey, se atravesó en medio de mi coto para que no fuera. Estoy aquí conmigo en el Uber, que no sé qué. No, bájate. Y yo, no, sí, güey, bájate. Más adelante iba a cerrar mis redes sociales, no podía subir fotos, no podía seguir niños, pero era porque yo sí traía como 80 cuernos en la cabeza. Y no me iba a ponerme escote, no me iba a poner palditas, yo decía, hermosa señora. Ese era Sullivan, o sea, a ese nivel llegamos. Así de tóxico era con Valeria, así de tóxico, posesivo y violento, al punto de que hacía todo esto que ella está comentando aquí. La controlaba cuando salía, le exigía que vuelva a la hora que él quiera, no la dejaba vestirse con lo que ella quería, bueno, la hacía vestirse como abuela, básicamente como lo comenta ahí.
no le permitía a Valeria usar sus redes sociales, seguir a otros hombres. Bueno, 88 millones de red flags, lógicamente. Y tiene mucho sentido que Valeria, al subir aquella historia comentando que cualquier cosa que le pueda llegar a pasar lo culpen a él, porque obvio, ella era súper consciente de que Sullivan era una persona extremadamente violenta. Y sabemos que él no estuvo prácticamente presente en esos últimos meses en la vida de Valeria, pero lamentablemente Valeria publicaba todo en sus vivos de TikTok. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía tener acceso a esa información y tranquilamente Sullivan podría haber ingresado a través de una cuenta falsa, de lo que sea, y haber escuchado que Valeria lo llamaba el cacas, porque así era como ella lo apodaba durante el último tiempo. Que Valeria andaba viéndose con otro exnovio, quien sería Saldívar en ese momento. Que Valeria pareciera haberlo superado completamente a Sullivan y ya no sentir absolutamente nada por él. Y todo eso pudo haber llevado al móvil de estos hechos, a que él buscara vengarse o deshacerse de ella. Más allá de ese tema del restaurante que comentamos en videos anteriores, pues se dijo que supuestamente Valeria le había arruinado un restaurante a él y él se quiso vengar. Bueno, esa información está todo muy por encima, por ende no podemos tomarla con tanta seriedad. Pero lo que sí sabemos es que Valeria daba demasiada información en sus lives y que tenía un exnovio extremadamente posesivo, violento y tóxico, que podía acceder a esa información, y las dos cosas no forman una buena combinación. Ya vimos que este Sullivan venía de una familia complicada, que estaba involucrada en el narco, ya saben qué, que incluso algunos estuvieron presos. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo en videos anteriores. Pero ya que tenemos que indagar en este tema, tenemos que repasar que Sullivan no era el único quien tenía conexiones peligrosas dentro del entorno de Valeria. No sé. ¿Andas con el Chimba? ¡No! Mi amor. Por acá tenemos a la Roja, quien, como ya vimos en otros videos, conocía a Valeria desde antes de los hechos. Tenían, no sé, no le digo un vínculo de amistad, pero aparentemente cierto trato tenían. Después la Roja se hizo muy amiga de Vivian, pero conocía a Valeria de todos modos. Y aquí, bueno, como ustedes pudieron ver en el video, está admitiendo conocer aparentemente a esta persona bastante peligrosa. Porque ven que no chima. Lo quemaron. Bueno, pero una amiga mía. Su novio se lo ceguera. No mames. Piensan que el güerillo de barba. No manchen, el Oseguera. El Oseguera es mi amigo. Por eso les digo que hay que hablar de esto, ¿ven? Este Oseguera que la Roja está mencionando aquí sería, según se comenta, el hijo del Mencho. Bueno, todos los que son de México, lógicamente, saben qué pasó con él recientemente, ya vamos a estar hablando de eso. Pero no es cualquier cosa lo que está comentando la Roja aquí, ¿eh? China, dice la Chiri que... La China de que GPI. Pues a Chiri. China, vente. Aquí a donde el otro día. O voy por ti. ¿Por qué mencionan? No te informes, no te informes. ¿Por qué mencionan tanto algo? ¿Cuál les digo? Me duele un montón porque sí es lógico que algunas personas que estaban cerca de Valeria se relacionaban con estos entornos peligrosos, pero es como que pienso y digo, ¿por qué le hicieron eso? O sea, ¿por qué a ella? ¿Por qué así? ¿Qué buscaron? ¿Qué querían? O sea, no... Es como que es tan complicado entender por qué decidiste así terminar con la vida de Valeria de una forma tan espantosa, por más que tenga totalmente lógica que dices, bueno, pero estaba metida con esta gente, que no sé qué. De por sí Valeria no estaba como involucrada con estas personas de forma directa en ese momento antes de los hechos. Sí, las personas cercanas a ella como Vivian y lamentablemente la Roja, quien en algún momento conoció. Y sí también de igual manera su exnovio. Ella como que se dio cuenta de las cosas, salió de ahí
pero lamentablemente por ahí ya era demasiado tarde, porque ese vínculo, ella ya se había vinculado con alguien muy muy peligroso, tóxico, posesivo, que quizás no la había superado o no tenía ganas él por ahí de dejar atrás al 100% la relación. Y ahora sí les muestro la información más importante del día de hoy, la que yo les digo que me mandaron tan solo un par de horas antes de empezar a grabar. Y yo les digo, no les voy a comentar nada inicialmente, se las voy a dejar, véanlo ustedes mismos y después lo hablamos. Que ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, murió en el operativo contra el Mencho en Tapalpa, Jalisco. La noche de este martes, nuestros compañeros aquí en Latinos, Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón, revelaron que el R1, Ramón Ángel Álvarez Ayala, segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación y mano derecha de Nemesio Ceguera, cayó muerto. Específicamente, Héctor de Mauleón escribe una columna este miércoles para el periódico El Universal, en donde narra parte de lo sucedido. Desde el asesinato de Carlos Manso, el R1 era objetivo prioritario del gobierno federal. Él y Rafael Álvarez Ayala, el R2, son hermanos del exalcalde perredista de Apatzingán, Roldán Álvarez Ayala. Esta información de Héctor de Mauleón es relevante porque además asegura que en Arandas, en Jalisco, se llevó a cabo el funeral del R1. Y por supuesto Arandas es un pueblo fantasma. Por eso les decía que Jalisco no solo es Guadalajara y su zona metropolitana que se están reactivando. Es también esta clase de comunidades, esta clase de municipios que están todavía bajo el yugo del cártel Jalisco Nueva Generación y que se paralizan por los funerales de uno de estos narcos. Es lo que publica esencialmente Héctor de Mauleón en una columna más amplia y que aparece en el periódico El Universal. Esta información es paralela porque también supimos que cayó otro implicado en el asesinato del expresidente municipal independiente de Uruapan. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el lunes capturaron a Alan Benjamín en Uruapan. De acuerdo con la investigación, formaba parte de la célula de hombres que encabezaba Alejandro Baruch Castellanos, alias El Caos o El Caos, uno de los jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan. Él habría facilitado un taxi para trasladar a Ramiro y a Fernando, los dos jóvenes sicarios que ayudaron a Víctor Manuel Ubaldo, el menor de 17 años, a matar a Carlos Manso. Aquí les platicamos que 10 días después, a Ramiro y a Fernando los encontraron muertos sobre la carretera Uruapan-Paracho. La Fiscalía de Michoacán también estableció que el día del asesinato, Ramiro envió mensajes por WhatsApp a Jorge Armando Gómez, alias el licenciado, identificado como otro de los autores intelectuales. Es decir, el R1, el que murió junto al Mencho, estaba por encima del licenciado y el licenciado era el que orquestó a esta célula para que mataran a Carlos Manso. Toda esta información permitió a las autoridades ubicarlo y detenerlo. Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, aparece desde marzo de 2023 en el padrón de Morena. Aquí parte de lo que dijo el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Se movió a varios personajes, entre ellos a Ramiro N. y Fernando N., que son los que estuvieron en el cuadro principal de la ciudad en los hechos del asesinato del presidente municipal. El que los traslada y se mueve a diferentes lugares, entre ellos a Tiamba, que es donde se resguardan. Bueno, ¿ustedes quién creen que es esta persona, este sujeto de apellido Álvarez, que están mencionando aquí que supuestamente perdió la vida? Bueno, sería aparentemente el padre de Sullivan, ex suegro, podríamos decir, de Valeria Márquez. Hay que ver si esto es cierto, porque cuando me llegó esa información yo dije, o sea, ¿será posta que habrá pasado eso? Y me comentaron que sí, pero hay muchísimas personas que no creen en eso, ¿no? Piensan que no sucedió realmente así. Pero como les digo, hay mucha más información sobre esto. El tema es que como me llegó hace tan solo un par de horas antes, no la pude preparar. Por ende, se las voy a traer para el próximo video. Incluso también seguramente agregue, en caso de que haya nueva información que salga en estos días, la agregue también para ese próximo video. Cosa que podamos analizar todo este tema
en mayor profundidad. El tema es que, no sé, fue tanta la bomba que no podía dejarlo pasar, no podía no mencionarlo en el video del día de hoy. Bueno, nada, es como todo un montón. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Y ahora sí, continuemos con la siguiente parte donde vamos a seguir charlando un poco de lo que está sucediendo en México. El día 22 de febrero de 2026 no fue para nada un día más en la historia de México. Fue una jornada que quizás vaya a quedar grabada. En cuestión de horas, la noticia comenzó a inundar todos los medios de comunicación. Y el hecho era el siguiente: la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder absoluto del cartel de las 4 letras, el CJNG. Todo comenzó en la comunidad montañosa de Tapalpa, ubicada al sur de Jalisco, una zona semirural cubierta de vegetación espesa y geografía irregular. Los reportes oficiales hablan de que se llevó a cabo una incursión militar de alto riesgo. Hubo un enfrentamiento directo en esa zona en donde 7 integrantes del cártel fueron abatidos, 2 de ellos detenidos, 3 militares resultaron heridos y en medio de todo eso, en todo ese intercambio de fuego, el propio Oseguera cayó gravemente herido. No perdió la vida en ese mismo instante, sino que fue trasladado bajo custodia aérea a la Ciudad de México y se comenta que terminó falleciendo en el trayecto. Algo que llamó muchísimo la atención de todo este operativo es que el mismo se llevó a cabo exactamente 12 años después de la captura de El Chapo, porque la misma tuvo lugar el día 22 de febrero del año 2014. En este nivel de operaciones, las coincidencias rara vez son casuales. ¿Cómo llegaron realmente las autoridades al Mencho? Bueno, se estuvo hablando bastante de que aparentemente una influencer llamada María Yulisa lo podría haber delatado. Ella salió a desmentir esto diciendo que eran todos rumores, fake news y habladurías, pero vamos a ver primero qué fue lo que pasó. Luego de varias horas de silencio y tras la rápida difusión de su nombre en redes sociales, la influencer María Julisa publicó un comunicado para desmentir las acusaciones que la señalan de haber proporcionado información que habría ayudado a localizar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido el 22 de febrero. La polémica surgió en medio de la ola de rumores y especulaciones digitales tras el operativo en el que fue el capo, cuando usuarios comenzaron a vincular a la creadora de contenido con supuestas filtraciones que habían facilitado su ubicación. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la influencer decidió fijar postura pública y rechazar categóricamente cualquier relación con los hechos. En el texto difundido, María Julisa aseguró que las versiones que circulan en internet son completamente falsas y pidió a los usuarios evitar difundir desinformación. La influencer señaló además que la propagación de rumores puede provocar daños graves y llamó a sus seguidores a verificar cualquier dato antes de compartirlo. El posicionamiento llega luego de que su nombre se volviera tendencia en distintas plataformas digitales, donde usuarios difundieron teorías sin confirmación oficial sobre su presunta participación indirecta en la localización del líder criminal. Hasta el momento, ninguna autoridad ha mencionado públicamente a la influencer dentro de la investigación del operativo, mientras que el caso continúa generando reacciones, rumores y debate en el entorno digital. El comunicado de María Julisa busca frenar la ola de señalamientos y deslindarse de cualquier vínculo con uno de los hechos de seguridad más relevantes y polémicos ocurridos recientemente en el país. Pero ahora cuéntanos, ¿qué opinas? Algunas personas le creen, otras no, tienen dudas de ella, pero como ustedes vieron en el video, todavía no hay nada 100% comprobado que la relacione a este influencer con todo este tema. Sí se confirmó aparentemente la colaboración directa de la inteligencia estadounidense. Se dice que hubo drones de vigilancia de alta tecnología operando sobre territorio mexicano, triangulación de señales, intercepción electrónica y también vigilancia aérea permanente. Imagínense ustedes ahí en la Sierra Jalisciense, donde se llevó a cabo el operativo. Este tipo de tecnología terminó siendo como la clave para que se dé el operativo. Pero lo más inquietante fue lo que vino después
después de esto. Cuando se confirmó el golpe, el cartel CJNG terminó activando lo que se conoce como Código Rojo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bloquearon muchísimas carreteras de forma estratégica, incendiaron vehículos civiles para crear barricadas, y el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta terminó sumido en un tremendo caos. Muchísimos turistas se empezaron así a refugiar en diferentes terminales, mientras los grupos criminales operaban en la periferia. Al mismo tiempo se llevó a cabo un motín carcelario coordinado en un penal de la misma región. La táctica era clara: saturar por completo al Estado, obligar a las fuerzas federales a dispersarse, crear básicamente una crisis civil masiva para desviar la atención del operativo central. Y la magnitud fue tanta porque el principal que terminó cayendo ese día tenía una historia muy larga y complicada por detrás. Así que para entender mejor qué fue realmente lo que pasó, tenemos que revisar esa historia. Nacido en el año 1966 en Michoacán, Oseguera migró ilegalmente a los Estados Unidos. Fue deportado en la década de los 90 y terminó fundando el CJNG en el año 2009. Pero su organización no siguió, digamos, el modelo clásico del narcotráfico. Lo suelen describir como pioneros en tácticas paramilitares. Por ejemplo, utilizaban drones con explosivos, armamento antiaéreo, realizaban entrenamiento de células de choque con estructuras casi militares, etcétera, etcétera. Era como que tenían un ejército privado. Sin embargo, mientras su organización, la organización del Mencho, se hacía visible por su brutalidad, él mismo se hacía invisible. Nunca tenía apariciones públicas, no habían fotos recientes de él. Parecía como una especie de líder fantasma, digamos. Algunas fuentes afirman que él padecía de una insuficiencia renal crónica avanzada. Y se comenta que en una zona remota de Villa Purificación se descubrió la construcción de un hospital privado, completamente equipado como para atenderlo, calculo yo, en secreto o algo así. Y esta enfermedad que él tenía, digamos que lo utilizaban para llevar a cabo una estrategia de desinformación. Digamos que el propio cartel solía como alimentar rumores sobre la muerte de su líder. Digamos, sí, literalmente ellos mismos buscaban que se piense que el Mencho ya había perdido la vida, ya no estaba más en este plano. ¿Y por qué? Bueno, porque si el mundo entero creía que el objetivo principal ya estaba muerto, la presión disminuiría. Se ganaría tiempo y se bajaría, obviamente, esa intensidad en la caza hacia él que había de forma prácticamente internacional. Pero a la vez la figura de este líder comenzaba a ser celebrada de forma cultural. Se hacían conciertos en su honor, fiestas multitudinarias, se filtraron algunos videos así como de niños agradeciendo de forma pública al cartel por regalos y ese tipo de cosas. Y después tenemos el tema del choque ya a nivel digital. Y les estoy hablando de todo esto que pasó con el creador de contenido conocido como el Pirata de Culiacán. Él marcó un antes y un después en toda esta historia. Este joven, quien como les decía era conocido con el nombre de El Pirata de Culiacán, hizo un video aparentemente satírico, pero diciendo un insulto directo a cámara hacia el cartel lógicamente. Se comenta que tan solo unas horas después, en diciembre de 2017, un comando armado interrumpió en un bar en donde él estaba y lo ejecutó con 15 disparos. La elección fue brutal. Parecía indicar que estas organizaciones no solamente vigilaban las carreteras, sino también ahora se habían metido en el universo digital. Y ahí es cuando se menciona a la vez el caso de Valeria Márquez, ya que como sabemos en un principio se la vinculó a ella con el CJNG. Se comentó que ella salía o estaba de novia con uno de los mayores líderes de este cartel. Todo esto es una mentira. Ella no estaba de novia con ese sujeto en particular. No obstante, sí, y esto por más de que no suene lindo hay que mencionarlo igual, sabemos que uno, sí, efectivamente de los exnovios de Valeria estaba involucrado en cosas muy complicadas, muy conflictivas, y que la familia de este joven sí se dedicaba
trabajaba y estaba metida en todo esto del narcotráfico. Entonces, por más de que el caso de Valeria aún se encuentre sin resolver y haya demasiado por indagar ahí, lamentablemente hay que reconocer que un poco de conexión con todo esto hay, al menos presuntamente. Pero sí, para los que no siguen el caso de Valeria en sí, cabe destacar que ella no salía con este tipo con el cual se la vinculó desde un principio. Como les decía, él no había financiado ni pagado su negocio y ella en sí no era una persona que se solía tanto relacionar con este tipo de personas peligrosas. Lamentablemente para mí, que sigo muchísimo el caso de Valeria, ella se rodeó de personas equivocadas que la terminaron arrastrando más hacia ese mundo, pero originalmente no es que ella los buscaba en sí o que tomaba dinero de ellos ni nada de eso. Ella era una persona súper emprendedora que con su propio dinero, su propio esfuerzo, había logrado poner su salón de estética. Todo esto es importante aclarar porque existieron muchísimos rumores desde el principio de este caso que no hacen más que manchar la memoria de Valeria, y como yo como persona que sigue de forma detallada y constante este caso, tengo que mencionar, ¿no? Porque ante toda esta situación se volvió a dar mención del caso de Valeria en base a todas esas informaciones que son falsas. Volviendo al tema de este cártel CJNG, ellos lógicamente trascendieron a las fronteras de México y lograron llegar, aunque no lo crean, a Argentina. Se comenta que en el famoso barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, un familiar directo del capo que terminó cayendo habría invertido en un momento millones de dólares en efectivo para montar una cadena de mini mercados donde se comercializaban productos de limpieza. Obviamente todo esto con el objetivo de lavar dinero. Este proyecto al menos fracasó rápido, fue descubierto y el responsable terminó huyendo hacia Uruguay. Y si está involucrada la Argentina, lógicamente va a estar metido Estados Unidos también. Y es que todo esto generó un nivel de fricción bilateral extremadamente alto entre Estados Unidos y México. Bajo la administración de Donald Trump, la presión fue frontal, pública y constante sobre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El argumento que llegaba desde Washington era bastante claro. Informes de salud pública y seguridad estadounidenses señalaban a la maquinaria de este cártel de las 4 letras como uno de los principales responsables de la introducción masiva de fentanilo y otras drogas sintéticas en el territorio estadounidense. Y como muchos sabrán, Estados Unidos tiene muchísimos problemas con este tipo de sustancias hoy en día. Todo esto hace que esta situación no se trate solo de narcotráfico, sino también de una amenaza estructural a la estabilidad social. Y aquí es cuando entra el tema de esta discusión sobre la clasificación jurídica de este tipo de organizaciones como terroristas. Quienes defienden esta postura argumentan que las doctrinas operativas de este cartel encajan en la definición internacional de terrorismo. Penalización deliberada de ciudades enteras mediante el miedo, uso comprobado de drones explosivos contra infraestructura estatal, ataques que afectan directamente a la población civil, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco peligroso, ya que clasificar formalmente como terroristas a este tipo de organizaciones podría abrir la puerta a intervenciones unilaterales, operaciones extraterritoriales y una escalada que, según los críticos, pondría en riesgo la soberanía y multiplicaría aún más el derramamiento de sangre. Y muchos en base a esto recuerdan lo que fue la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón. Pero más allá de todo eso, el tema es ver qué va a pasar ahora que el líder supuestamente cayó. Algo que quizás pueda ser potencialmente más peligroso. Se pueden llevar a cabo fragmentaciones del cartel en múltiples fracciones, más pequeñas, más impredecibles y mucho más desesperadas por consolidar territorio y poder. Y eso precisamente es lo que podría estar en juego a partir de ahora. Sé que está saliendo información de forma prácticamente constante sobre todo esto que está pasando. Y como grabo un par de días antes de que se publican los videos, posiblemente
hayan cositas que falten o esté un poquito atrasada la información, pero va a ser por eso. Pero esto fue en planos exageradamente generales lo que pasó y más o menos cómo se podría presentar el contexto actual. Y sobre todo cómo se relaciona este caso en sí con el caso de Valeria Márquez y el de otros influencers que también vimos. Así que bueno, todo muy movilizante realmente. Vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días. La noche del 27 de enero de 2026 parecía una más en la ciudad de Stockton, California. Todo empezó con una simple salida entre amigos, diversión, risas. Nadie podía sospechar que tan solo en unas pocas horas esta salida se convertiría en uno de los misterios más comentados recientemente. Lupita Zúñiga Ontiveros tenía, según algunas fuentes, 21 años y según otras 28, y era madre de una bebé de apenas 18 meses de edad. Aquella noche del 26 de enero, Lupita se dispuso a salir con sus amigos. Le aseguró antes a su hermana que regresaría antes de la medianoche para poder continuar con el cuidado de la niña. Esto era algo muy habitual en Lupita. Solía dejar a su hija al cuidado de su hermana, por ejemplo, salía, pero siempre avisaba que iba a volver a tal hora y lo cumplía. Además, mantenía una comunicación constante en su ausencia. Pero esa noche sucedió algo diferente. Llegó la medianoche y Lupita no apareció en la casa. Comenzaron a pasar las horas y Lupita seguía sin aparecer. Durante aquella madrugada, en la salida con sus amigos, Lupita con estos se desplazaron en vehículos todoterreno tipo buggy. Vehículos tubulares diseñados para terrenos difíciles y altas velocidades. En algún momento del trayecto el grupo de amigos se dividió en dos partes y se subieron a dos de estos vehículos distintos. El vehículo en donde estaba Lupita era conducido por un joven llamado Alexandro Naranjo Miranda. Entonces los amigos se empezaron a desplazar separados en estos dos vehículos y cerca del canal Delia Mendota sucedió lo impensado. En plena oscuridad total, el conductor del vehículo en donde iba Lupita perdió el control. El buggy terminó cayendo directamente al agua helada de un canal cercano. Y hay un dato que va a ser muy importante para este caso. Lupita no sabía nadar y el vehículo en donde ella estaba acababa de caer al agua. La hermana de Lupita esa madrugada continuó esperándola en su casa. Por algún motivo la policía no llamó a sus familiares para avisar del accidente. Fue la hermana de Lupita quien, ante la ausencia de esta, tomó la decisión de rastrear la ubicación de su teléfono celular. Y así se dio cuenta de que, según como marcaba el mismo, su hermana se encontraba bajo el agua. Lógicamente, en cuanto se enteró de todo esto, la madre de Lupita se dirigió hacia el lugar. Y ahí se encontró con una escena totalmente angustiante. Se dio cuenta de que su hija había sido víctima de un accidente en donde el vehículo en el cual estaba había caído al canal. Lógicamente, cuando la madre llegó, toda esa escena ya estaba cubierta de policías y el área se encontraba protegida porque se estaban haciendo las pericias correspondientes y, como sabemos, no pueden ingresar personas random al lugar ya que pueden contaminar la escena. Y fue en estas investigaciones que se descubrió lo más perturbador. Todos los amigos habían logrado salirse del auto y también del agua. Se encontraban prácticamente sanos y salvos. La única persona que no logró salir era Lupita. Se encontraba totalmente desaparecida. No obstante, estas primeras pericias comenzaron a mostrar que, como les digo, había algo muy extraño en toda la situación. La versión oficial decía que, tras haber caído el vehículo al agua, todas las personas, menos Lupita lógicamente, lograron salir del vehículo antes de que éste se hundiera. Para lograr esta hazaña, salir ilesos de la forma en la que lo hicieron, tendrían que haber escapado básicamente al medio de la oscuridad, porque, como les dije, no había ningún tipo de iluminación ahí. Después de salir del auto tendrían que haber trepado por las paredes del canal, que son súper lisas y resbaladizas, o sea, es muy difícil escalar por esas paredes. Y como les dije, los amigos estaban totalmente ilesos, no tenían nada. Y eso resultó extraño porque hicieron todo eso sin terminar ni siquiera con una marquita, un rasponcito, nada. Y hay otra cosa misteriosa aquí. Estos vehículos, los buggies,
tienen jaulas, se dice rígidas, y arneses de seguridad multipunto. Esto que quiere decir que en un impacto lo suficientemente violento como para lanzar directamente al vehículo al canal, la presión de las correas que tendrían que haber llevado los que se encontraban a bordo tendría que haberles generado esquimosis profundas. Por ejemplo, moretones específicos y ese tipo de lesiones que solo se producen cuando se genera una presión sanguínea fuerte. Sin embargo, como les comenté, los reportes indicaban que los sobrevivientes no presentaban ese tipo de lesiones en sus... Y otro misterio que permanecía era Lupita, pues a pesar de que las investigaciones avanzaban, ella seguía sin aparecer, continuaba totalmente desaparecida. La búsqueda de Lupita duró días, hasta que el día 8 de febrero, más de una semana después de los hechos, un creador de contenido que se encontraba transmitiendo en vivo cerca del lugar del accidente se topó con algo espeluznante: el cuerpo sin vida de una joven flotando en el agua. Lamentablemente se determinó que el cuerpo era el de Lupita. De esta forma, todas las esperanzas que se podrían haber tenido de encontrarla con vida, de pensar que quizás ella había escapado, había salido ilesa o lo que sea, se perdieron. Lamentablemente, la joven había perdido la vida en ese accidente. Pero aquí había algo extraño, porque se sabe que entre 72 y 96 horas después de la muerte, los gases de descomposición provocan que un cuerpo que está hundido en el agua flote. El tema es por qué demoraron tanto tiempo en encontrar a Lupita. Digo, ¿por qué si no su cuerpo demoró tanto tiempo en flotar? En este caso, a diferencia del tema de los amigos, que no presentaban lesiones para tremenda hazaña que habían logrado, sí existían explicaciones. Los expertos plantearon dos posibles hipótesis que probarían por qué el cuerpo de Lupita no se encontró antes. Primero tenemos la hipótesis mecánica, que dice que el cuerpo pudo haber quedado atrapado bajo el vehículo o sedimentos y cosas así dentro del canal. Por eso demoró en terminar de salir a la superficie flotando. Y por otra parte tenemos la hipótesis biológica, que dice que la fauna acuática pudo haber perforado tejidos liberando los gases antes de que estos se acumularan, impidiendo la flotación temprana. Ambas explicaciones son científicamente viables, pero en general, como ustedes podrán ver, este caso resultaba muy misterioso y en las redes sociales la gente ya había empezado a construir sus propias teorías y a especular. Muchos hablaban de los amigos, de que era extraño toda la situación, que si la habían dejado sola a ella sabiendo que no sabía nadar, que si nadie la había ayudado, y así, ¿no? Claramente los amigos parecen bastante sospechosos. Y en esos días, finalmente, una de las amigas de Lupita tomó la decisión de romper el silencio. Esta amiga, identificada como Carol C., realizó una transmisión en vivo. Ella aseguró que no viajaba en el buggy que se accidentó, sino en el otro vehículo. Y agregó que los dos autos no iban en la misma ruta, sino que se separaron en un momento y cada uno se fue por un camino distinto. Ella además desmintió el hecho de que se dijo que no habían dado aviso desde un principio del accidente. Como les comenté, los familiares de Lupita no fueron notificados de lo que pasó. Ellos solos tuvieron que buscar la ubicación del celular y todo para poder enterarse de lo que pasó. Sin embargo, esta amiga dijo que ellos llamaron al 911 y avisaron de la situación. Pero hay algo muchísimo más particular relacionado con otro de los amigos de Lupita, y les estoy hablando del más controversial de todos, y es el conductor del buggy accidentado. Este joven no solamente logró sobrevivir y salir ileso mágicamente de todo, sino que también huyó del lugar en cuanto se llevó a cabo el accidente. Y digamos, si fue un accidente tan así, que no te diste cuenta, que todo fue una tragedia, ¿por qué huirías de esa forma del lugar, no? La realidad es que se comenta que este joven aparentemente fue arrestado después de todo esto y hoy en día enfrenta cargos por fuga tras accidente grave. Otra situación sospechosa y que dio que hablar fue la del hallazgo de como una chamarra puffer y lentes de sol lejos del canal en donde sucedió todo. Para muchos esto significaba que capaz Lupita se había peleado con alguien, o sea, había habido algún altercado, alguna situación antes de que se subieran al vehículo y tuvieran el accidente. Por eso sus cosas quedaron ahí. No obstante, aparentemente existe una hipótesis diferente que es como la más fuerte. Se dice que Lupita en un momento se sacó
esa campera y también los lentes de sol para tomarse una foto. Dejó esas cosas sobre el toldo del buggy, pero cuando él mismo retomó la marcha, con el viento, el golpe y todo lo que pasó, las cosas terminaron como volando y terminaron lejos de donde sucedió todo. Más allá de esta explicación lógica, yo siento que este caso tiene demasiadas cosas extrañas que hay que ver y que hay que investigar. Se estuvo hablando bastante del mismo en las redes sociales en los últimos días, así que hay que ver si se continúa, digamos, si sigue saliendo información del tema, si se va llegando a algo, porque sí está bastante extraño todo. Y bueno, muchísimas personas como que empezaron a relacionar en algún punto medio ya un poco rebuscado este caso de Lupita con el caso de Valeria Márquez. ¿Y por qué los relacionaron? Bueno, porque ambos casos presentan como posibles amigos que terminaron traicionando a las víctimas. Tenemos el caso de Lupita, en donde los amigos, bueno, tuvieron todos estos comportamientos muy turbios, que parece incluso hasta que están mintiendo con la versión oficial de los hechos, ya que hay pruebas que parecieran marcar eso. Y por otro lado tenemos a Valeria Márquez con todo lo que pasó en relación a Vivian y a Erika. A Vivian diciéndole que se quede en el lugar para esperar el regalo costoso y además mandándole otros regalos para incitarla más a que se quede en la estética. Y además a Erika después apagando el live tras los hechos con una frialdad escalofriante. Por más de que sea una conexión un poco rebuscada, como les decía, creo que lo importante a rescatar de esa conexión es pensar que tenemos que elegir muy bien a nuestras amistades, ser muy conscientes de las personas con las cuales nos rodeamos, y más aún si vamos a compartir cosas como salidas nocturnas y cosas así, que muchas veces pueden volverse un poco peligrosas. Siempre yo digo, mejor es calidad antes que cantidad. Es mejor tener poquitos amigos, pero personas en las cuales realmente confiamos, que sabemos que son buenas personas y que nos suman en nuestra vida, en lugar de relaciones insípidas que simplemente sirvan como para salir y cosas así, ya que son personas que no sabemos muy bien cómo son, si tienen realmente buenas intenciones con nosotros o no. Hay que cuidarse muchísimo porque lamentablemente vivimos en un mundo de porquería, y como ya vimos en muchos casos, las malas relaciones pueden llevar a muy feos desenlaces. Bueno, vamos a terminar con una pequeña actualización del caso de Madeleine McCann, este caso que estuvimos siguiendo en los últimos días, y les armé un video con, digamos, más o menos la perspectiva que se podría tener del caso hoy en día, las principales hipótesis y demás. Y para mí, como más o menos la pista que más sentido tiene si lo relacionamos al caso con Epp, no lo puedo nombrar totalmente porque YouTube, pero bueno, Epp y Ghislaine Maxwell, es la de este retrato robot que se hizo, que bueno, ahora vamos a ver, que se armó en base a un testigo, quien dijo haber visto a Madeleine siendo llevada por una mujer, y el retrato correspondería al de esa mujer. El tema es que la imagen se parece muchísimo a cómo lucía Ghislaine Maxwell en 2007 cuando sucedieron los hechos de Madeleine. Y además de eso, ahora surgieron unos videos aparentemente de una cámara de seguridad donde se la ve supuestamente a Madeleine McCann con una mujer que es muy similar a Ghislaine Maxwell. El tema es que no sé cuál será la veracidad de estas cámaras, porque a ver, si se captó a Maddie así, habría revolucionado todo el caso, porque son imágenes muy explícitas. Como podemos ver por acá, tenemos a una mujer caminando con una niña rubia que sí, podríamos decir que es parecida a Madeleine, y después algunas imágenes de una mujer sola caminando que se deduciría sería la misma, ¿no?, que está con la niña aquí en esta cámara. Ahí tenemos otra imagen más. Así se parece mucho la niña a Madeleine. Y después hace este compilado. Se habla, bueno, de que aparece el nombre de Maddie en los archivos de Epp, y colocan este retrato robot que sería del que estuvimos hablando recién. Como podemos ver, es una mujer de cabello corto con rasgos particulares que se podría decir se parece bastante a esta mujer del video de aquí, ¿no?, de las cámaras de seguridad, y a su vez se parece muchísimo
a cómo lucía Ghislaine Maxwell, la mano derecha y pareja de Epp, en 2007. Por acá tenemos una foto, supuestamente esta es ella más o menos por esos años. Y sí, efectivamente se parece muchísimo. El tema es, como veíamos, que estos retratos robot no suelen ser como tan, no sé, confiables, porque no es que es una fotografía o algo muy específico, se crea en base a lo que un testigo comenta más o menos de lo que se acuerda de lo que vio. Pero más allá de eso, sí es bastante para mí perturbador el parecido que hay entre el retrato y Ghislaine Maxwell. Realmente es impactante el parecido. Y por más de que no sea una pista 100% confiable, certera y demás, nada, es algo que llama mucho la atención y te genera escalofrío. Por eso considero que dentro de todo lo que relaciona a lo de Epp con lo de Maddie, esto del retrato es como lo más viable, siento yo, o lo que más nos podría como hacer dudar o conectar ambos casos. Pero bueno, como les decía, es simplemente una pequeña actualización. Espero les haya resultado de interés todo este video en sí. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube se avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Estoy muy contenta porque somos un montón, o sea, se sumaron muchísimas personas en estos días. Así que vamos a mandar los saludos para todos ellos. Hoy estoy encandiladísima hoy, pero mal. Entonces ellos son Brittany Moraga, Amanda Vázquez, que es miembro hace 11 días, miembro nuevo, bienvenida, muchísimas gracias por unirte. Tenemos a Valkyria Fenicios, también miembro nuevo hace 16, Valkyria es nombre de mujer, no sé, bueno, bienvenida o bienvenido. Valeria Escobedo, bueno, miembro veterana, vos ya hasta hace 13 meses, bueno, ya cumpliste el año. Alechi 12, miembro hace 17 días. Muchas gracias por unirte. Estefanía Jorak, Bren Rodríguez. Ay, que digo que somos muchos nuevos. También nueva, bienvenida hace 22 días. Emma Calvo. Ay, este nombre es muy difícil. También sos nuevo o nueva. Sos nueva. Joycelindia. Algo así. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, hace 23 días es miembro, bienvenida. También tenemos a Waltila, también difícil de pronunciar. Maribel Granadeño, también veteranísima hace más de un año. Adriana Esquillaro, que es miembro, bueno, más o menos nueva, hace un mes. De todos modos, bienvenida, muchas gracias por unirte. Laura Elena Garrido, K9 Barlo, Adriana Barranco, Filántropos Yael, Begoña Webramodi, si lo dije bien creo, Mary Furious, Miguel Heredia, Ezequiel LLPPP, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández, Itz Danae, Lucas Maidana, Guadalupe M. Luzbelis Concepción, Rebeca Guzmán y Cel 704C, o algo así, como creo que se pronuncia. Bueno, les mando un beso enorme a todos, muchísimas gracias por unirse, por seguir apoyando el canal, por seguir renovando sus membresías. Ustedes saben que el apoyo de las membresías es súper importante. Esto ha sido todo por el video de hoy, les mando un beso enorme, muchísimas gracias por verme y los estoy viendo la próxima.